Hola y bienvenidos. En este video hablaremos sobre el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. Empecemos. El teorema de Rolle indica si f es una función que satisface las siguientes tres hipótesis. Primero, f es continua sobre el intervalo cerrado AB. Segundo, f es derivable sobre el intervalo abierto AB. Tercero, f de A igual a f de B. Entonces hay un número C en AB tal que f' de C igual a 0. Para entender mejor este teorema de Rolle vamos a ver su interpretación geométrica. Tenemos una función cualquiera como y igual f de x, que es de esta curva, por ejemplo. La primera hipótesis dice que la función debe ser continua en el intervalo cerrado AB, y como observamos la gráfica o la curva no se corta, por lo tanto sí cumple la primera hipótesis. La segunda hipótesis dice que se puede generar tangentes en cada uno de los puntos de la curva o ser derivable a lo largo de dicha curva o función, y como observamos esto sí se puede realizar, por lo tanto sí cumple la segunda hipótesis. La tercera hipótesis dice que el valor de la función en los extremos AB, su resultado va a ser equivalente. Esto quiere decir que tiene que tener la misma ordenada. A esta ordenada la llamamos t. Entonces, en sus extremos la función f de a tiene que ser equivalente a f de b, que aquí lo llamamos t. Gráficamente lo podemos ver porque tiene que estar a la misma altura el inicio y el final, es decir, si trazamos una línea que pasa por el punto A y el punto B, tendríamos que generar una paralela al eje de las abscisas, que es el eje X, y tener la misma ordenada, es decir, el mismo valor de Y, que en este caso llamamos t. Si se cumplen estas tres condiciones, como en este caso, entonces hay un número C en AB tal que f' de C igual a 0. Esto quiere decir que vamos a encontrar al menos un punto en la gráfica cuya recta tangente a la curva sea equivalente a 0. Es decir, que nuevamente tiene que ser paralela al eje X. En este caso específicamente encontramos dos puntos, C1 y C2. Es decir, que las derivadas en estos puntos son igual a 0 o que su tangente es paralela al eje X. Y esto es lo que expresa geométricamente el teorema de Rolle. El teorema de valor medio indica: si f es una función que satisface las siguientes hipótesis. 1. F es continua sobre el intervalo cerrado AB. 2. F es derivable sobre el intervalo abierto AB. Entonces existe un número x igual a c en AB tal que f' de c igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Para entender mejor este teorema de valor medio vamos a ver su interpretación geométrica. Tenemos una función cualquiera como y igual a f de x, que es esta curva, por ejemplo. La primera hipótesis dice que la función debe ser continua en el intervalo cerrado AB, y como se puede observar en la gráfica, la curva no se corta o no existe algún salto, por lo tanto cumple la primera hipótesis. La segunda hipótesis dice que se puede generar tangentes en cada uno de los puntos de la curva o ser derivable a lo largo de dicha función, y nos damos cuenta que esto sí se puede realizar, por lo tanto cumple la segunda hipótesis. Si se cumplen estas dos condiciones, como en este caso, entonces hay un número x igual a c en AB tal que f' de c igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Esto quiere decir que existe al menos un valor c en la curva entre los puntos A y B, en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por los puntos A y B. Y así es, este es el punto P, que es paralela a la recta que une a los puntos A y B. Y esto es lo que expresa geométricamente el valor medio del cálculo diferencial. Gracias por su atención.